No debía haber visto el mensaje. Se iluminó en el teléfono de Marcus cuando se alejó de la mesa para contestar una llamada. La pantalla brilló brevemente bajo la suave luz ámbar del restaurante en la azotea. No tenía intención de mirar, honestamente. Solo estaba moviendo la copa de vino para evitar volcarla. Pero ahí estaba, claro como el día. Déjala terminar el trato, luego córtala. Enviado por Gavin Ray, nuestro nuevo CEO. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, como una quemadura silenciosa. Parpadeé, pero no desaparecieron. Mi mano se quedó quieta en el aire. La copa casi se volcó. Al otro lado de la mesa, los clientes de Barna reían con su director financiero, ajenos a todo. Habíamos pasado los últimos 9 meses trabajando para cerrar ese trato. Era una de las asociaciones más grandes en la historia de la firma. Un paquete completo de infraestructura de IA valorado en más de $40 millones. Y yo era la arquitecta de cada cláusula o cada contingencia. Me enderecé en mi asiento justo cuando Marcus regresó. Me dio esa sonrisa pulida de siempre, la que nunca llegaba a sus ojos. Pero hubo algo, una leve reducción en su mirada. Sabía que lo había visto. Le sonreí lentamente. Que comience el juego, pensé. La cena continuó como una obra bien ensayada. Marcus brindó por la colaboración multifuncional. Los clientes chocaron sus copas. Y yo asentí en los lugares correctos. Pero por dentro, algo cambió. La habitación no había cambiado, pero yo sí. Lo observé con más atención ahora. Se sentaba más erguido que de costumbre. Revisaba su teléfono constantemente. Y sus dedos temblaban levemente con cada vibración. Se reía en los momentos equivocados. Su acto estaba intacto, pero apenas. Los clientes, sin embargo, estaban llenos de elogios y calidez. Nicole, tu liderazgo en esto ha sido fenomenal, dijo Eric Barnes. Francamente, si estuvieras dirigiendo todo, ya habríamos firmado el contrato el mes pasado. Antes de que pudiera responder, el camarero volvió para rellenar nuestras copas. Me miró a mí, luego se volvió hacia Eric y dijo con un tono excesivamente alegre: un placer servir al CEO y su equipo. Capté la expresión de Marcus justo en ese momento. Sus sudillos se pusieron blancos alrededor del tallo de su copa. No dijo una palabra, pero ese instante su agarre tenso, su mandíbula apretada, me lo dijo todo. No solo planeaban dejarme fuera, estaban esperando que yo les entregara primero el contrato firmado. De repente, las risas a mi alrededor se sintieron distantes, como ecos en un pasillo al que ya no pertenecía. La calidez de las luces, el aroma de las vieras asadas y el merlot añejo, todo se desvaneció bajo el peso de lo que ahora sabía. Volví a sonreír, pero esta vez no era para los clientes, era para mí. Algo se había roto, no en mí, sino alrededor de mí, y ya estaba planeando qué hacer con esa grieta. El vino de la cena aún persistía en mi lengua, pero la dulzura se había ido cuando regresé a mi apartamento esa noche. Las luces de la ciudad fuera de mi ventana parecían diferentes. Más frías, más distantes. Me quité la chaqueta y la dejé caer sobre la espalda de la silla, mientras observaba el horizonte iluminado que antes me inspiraba. Y justo en ese momento, los recuerdos comenzaron a inundarme. No 1, ni 2, sino 3 ascensos que debía haber recibido. Después de la conversación con Eric, algo en mí comenzó a cambiar, aunque solo fuera una pequeña alteración, como si la presión del aire hubiera cambiado antes de la tormenta. No salí de la cafetería con un gran plan, o una carta de renuncia en el bolso, sino con una simple pregunta resonando en mi pecho. ¿Y si pudiera? Y esa pregunta no me dejó en paz. No le hablé de esto a nadie, ni a mi madre, ni a mis amigos cercanos, ni siquiera a Ava, mi asistente. Empecé a investigar en silencio, tarde por la noche después del trabajo, cuando la ciudad estaba tranquila, y los ecos de la política de oficina no podían alcanzarme. Comencé con lo básico: estructuras legales, impuestos, licencias comerciales. Leí artículos regulatorios como si fueran cuentos antes de dormir, subrayando todo lo que no entendía. No estaba construyendo una fantasía, estaba estudiando un plano. Una semana después, entré en una oficina en el centro, y me senté frente a un hombre llamado Alan Ridgway, un abogado astuto y directo que había trabajado en el departamento de cumplimiento de nuestra propia empresa. Se había ido hacía 2 años, desilusionado por la ética selectiva de la alta dirección. Cuando le conté lo que quería, no parpadeó. ¿Quieres algo a prueba de balas?, me preguntó mientras golpeaba su bolígrafo contra la mesa. Sin atajos, sin rastros de papel que puedan vincularte con tu empleador actual. Asentí.
Quería que fuera limpio, que fuera mío. Pasamos las siguientes 2 horas trazando una estrategia de formación. Alan presentó la LUC bajo un nombre discreto, Rivers and Rowe, derivado de mi segundo nombre y el apellido de soltera de mi abuela, neutral, irrastreable, a menos que alguien realmente se molestara en cavar. Luego vino la cuenta de negocios, que abrí discretamente en una cooperativa de crédito local bajo la nueva entidad, sin branding llamativo, sin personal, sin contrato de arrendamiento de oficina, solo un número, un archivo y una contraseña que solo yo conocía. No era aún un negocio, no realmente. Era un contenedor, pero pronto tendría algo real en su interior. Aún así, no fui imprudente. No empecé a transferir datos, ni a susurrar ideas por los pasillos. Si iba a hacer esto, lo haría por los cauces legales, sin levantar sospechas. Pero no contaba con Ava. Ella me atrapó una noche, cuando me encontraba sola en la sala de servidores del equipo, mirando los registros de exportación, como si estuvieran codificados en Morse. No estás realmente mirando los registros de respaldo por diversión, dijo, cruzándose de brazos. Me giré, sorprendida. Solo estoy haciendo algo de limpieza administrativa tarde, respondí, sonriendo débilmente. Ella levantó una ceja. Esa es la peor mentira que has dicho. No respondí. Solo sonreí suavemente y cerré la ventana. Ella dudó un momento, luego se acercó. Lo que sea que estés haciendo, cuenta conmigo. A menos que me digas que no. Hubo una pausa entre nosotros. Podría haberla rechazado, pero algo en su expresión, en su lealtad, en su valentía, me hizo exhalar. Saqué un pequeño USB de mi bolso y lo extendí hacia ella. No nombres a nadie, no des detalles. Le dije. Solo los documentos del cliente, mis propias versiones, archivos limpios. Nada propietario, nada firmado. Ella lo tomó sin dudar. Dame 2 horas, me dijo. Y lo hice. Esa noche, mientras la mayoría de la oficina navegaba por menús de cena y redes sociales, Ava copió todo lo que había creado en los últimos 18 meses. Informes estratégicos, modelos de riesgo, escenarios de presupuesto, todo original, todo mío. No hablamos mucho mientras trabajaba, solo me entregó el USB cuando terminó y me dijo, está en una partición limpia, sin metadatos. ¿Estás bien? Asentí. Gracias. Se detuvo un momento antes de salir. Lo que sea que estés construyendo, ya es más fuerte de lo que piensan que poseen. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé en la oscuridad, con el USB frío en la palma. Esto no era venganza, no era rebelión, era preparación, el plan que nunca pensé que necesitaría hasta ahora. Recuerdo como si fuera ayer cuando la firma consiguió el contrato de Lockwell, un acuerdo de $10 millones que casi negocié yo sola mientras mi supervisor estaba de licencia por paternidad. Fue un logro enorme para la empresa, y yo estaba en el centro de todo. Pensé que finalmente mi esfuerzo sería reconocido. Fue entonces cuando recibí el correo del equipo ejecutivo. Increíble trabajo, Nicole. Te has superado. Pero cuando salió la lista de ascensos, el nombre de Marcus apareció en lugar del mío. Marcus, quien había llegado hacía apenas 6 meses, y ni siquiera estuvo presente cuando viajé a presentar la propuesta de Lockwell cara a cara. Me tragué el insulto. La sorpresa fue un golpe bajo, pero me obligué a seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Pensé que el siguiente ascenso sería mío, pero el ciclo se repitió. La segunda vez trabajé en el proyecto Cenotech, otro acuerdo importante que construí desde cero, pero cuando pedí el ascenso, Recursos Humanos me dijo que era estratégicamente necesario mantenerme en mi puesto actual. Marcus, claro, dijo que se trataba de un detente temporal. Me dijeron que era demasiado valiosa en mi puesto para dejarlo, pero todos sabían que la razón real era que me mantenían bajo control. La tercera fue el golpe más fuerte. Me preparé durante semanas, actualizando mi presentación interna, reuniendo recomendaciones de compañeros y mentoreando a 2 Junior Associates para demostrar iniciativa de liderazgo. Pasé días y noches trabajando en ello, con la esperanza de que esta vez sería diferente. Cuando salió la lista, mi nombre no estaba en ningún lado. No hubo explicaciones, ni siquiera una mención. Nada. Solo el silencio. Más tarde supe, a través de conversaciones a medias en los pasillos, que la razón era que la junta pensaba que era demasiado precisa, demasiado independiente, demasiado aguda. Parecía que una mujer que no depende de los demás era difícil de manejar.
Esa fue la gota que colmó el vaso. Fue entonces cuando comencé a ver las cosas de otra manera. Ya no era solo mi carrera lo que estaba en juego. Me estaban ignorando. Pero no solo eso. Me estaban haciendo invisible. La idea de que mi valor como persona y profesional no fuera reconocido me hizo preguntarme si había estado luchando en vano. ¿Acaso todo lo que había hecho era tan irrelevante para ellos? La llamada de mi madre esa noche no ayudó a calmar mis pensamientos. La vi en la pantalla de mi teléfono, y aunque sabía que estaba cansada, decidí contestar. «Hola, Mar», respondí, tratando de sonar tranquila. Ella me respondió con la voz cálida, que siempre me daba paz. «Hola, hija. Estaba preocupada, te escuché cansada el otro día». Intenté mantener la calma, pero no pude evitar sentir que la vulnerabilidad comenzaba a tomarme por completo. «Estoy bien, mamá», mentí. «Solo mucho trabajo». «¿Seguro? Porque me preocupa que te estés olvidando de ti misma». Insistí. Esa preocupación en su voz me hizo sentir aún más culpable. «Has trabajado tanto, quiero que vean todo lo que haces». Esa frase quedó dando vueltas en mi mente. Quiero que te vean, pero yo sabía que no me veían. Nadie lo hacía. No pude decirle la verdad. No aún. No estaba lista para contarle que la empresa en la que había invertido tanto tiempo, sacrificios y energía no solo no me valoraba, sino que me estaba relegando a la sombra. «Claro que me aprecian», mentí de nuevo. «Todo está bien, ma». Cerré la llamada con una sonrisa que no era mía. Me senté frente a la ventana, mirando cómo las luces de la ciudad brillaban, y sentí una profunda desconexión con todo lo que había logrado. Lo que sentí no fue solo decepción, sino también un agotamiento emocional al darme cuenta de que las oportunidades que tanto había buscado me habían sido negadas una vez más. Fue entonces cuando mi laptop emitió un sonido. Un mensaje. Una línea de texto. «Lo que sigue está en tus manos». Hice clic en el archivo adjunto. Propuesta de reestructuración confidencial Q4. El documento dejaba claro lo que ya sabía. Mi nombre no estaba en ningún plan de liderazgo, pero el nombre de Marcus estaba por todas partes. Nuevo líder de equipo, expansión estratégica, liderazgo en el este. Todo eso era para Marcus. Yo ya no estaba ni siquiera como opción. Fue en ese momento que comprendí lo que estaba pasando. Ya no se trataba solo de un ascenso o un reconocimiento. Se trataba de mi lugar en una empresa que no me valoraba. Marcus podía quedarse con todo lo que quisiera, pero yo no iba a permitir que me dejaran atrás tan fácilmente. A partir de ahí, la pregunta dejó de ser ¿por qué me pasó esto? Y pasó a ser ¿cómo puedo salir de aquí y construir algo por mí misma? Estado parecía seguir su curso hasta que un día, sin previo aviso, Eric Barnes me invitó a almorzar. No era nada inusual. De hecho, prefería hablar de negocios en lugares informales, sin las formalidades de la oficina. Nos encontramos en una cafetería sencilla, en el centro, un lugar tranquilo, con paredes de ladrillo y mesas de madera reciclada. La atención era excelente, el ambiente relajado. Eric llegó unos minutos antes de lo que habíamos acordado, con su camisa de mangas remangadas y sin corbata. Su apariencia siempre era pulida pero nunca excesiva. Nos saludamos, y comenzamos a hablar sobre el trato que estábamos negociando. Sin embargo, algo en el aire cambió cuando llegaron nuestras bebidas. Eric no tocaba su teléfono ni miraba documentos, como era habitual. Solo me observaba fijamente, como si quisiera leer algo que no se podía ver a simple vista. Me sentí un poco incómoda por su mirada intensa, pero decidí seguir con la conversación. «Nicole», dijo en un tono más bajo, mirando hacia abajo como si estuviera buscando las palabras exactas, «¿puedo preguntarte algo personal?» Me sorprendió, no estaba acostumbrada a este tipo de preguntas fuera de lo profesional. Asentí y lo miré fijamente. «Claro, ¿qué pasa?» Entonces, con una seriedad que nunca antes había visto en él, me hizo una pregunta directa. «¿Por qué sigues ahí?» No entendí de inmediato, pero la miraba como si esperara una respuesta profunda. «¿Perdón?», respondí, sintiéndome un poco desconcertada. Eric se encogió de hombros y explicó. «He visto tu trabajo. Las presentaciones estratégicas que haces son de otro nivel. Tus modelos de riesgo, las propuestas, todo es preciso, bien hecho. He visto los entregables que tu equipo ha enviado, pero sé que no son ideas de Marcus. Es más, yo sé que todo eso es tuyo». Sentí que me quedaba sin aliento. Todo el esfuerzo que había puesto en esos proyectos, cada hora de trabajo que nadie parecía notar, estaba siendo reconocido, pero no por la empresa que pensaba que me apreciaba. Eric seguía hablándome,
sin saber que sus palabras tenían un peso mucho mayor para mí de lo que él imaginaba. Lo que quiero decir, Nicole, es que eres más que un simple miembro del equipo. Tú creas cosas. Eres una estratega, una líder, y aquí no te están viendo como tal. Si algún día decides hacer algo por tu cuenta, sabes que aquí tienes el respaldo. Estaríamos dispuestos a financiarlo. Esas palabras me hicieron detenerme. Nosotros lo financiaríamos. ¿Qué quería decir con eso? En un principio, me sentía halagada, pero al mismo tiempo, una parte de mí comenzó a pensar más allá de lo que Eric había dicho. ¿Sería una oferta real? ¿O solo palabras vacías? Eso es generoso, respondí, tratando de controlar mi sorpresa. Pero, ¿de qué estás hablando exactamente? Eric sonrió ligeramente, pero no era una sonrisa vacía. Era genuina. Mira, no quiero interferir en tu carrera, pero creo que puedes hacer mucho más que quedarte aquí. Has demostrado tu capacidad, tu visión, y lo que me dices no se compara con lo que he visto en Marcus. A veces las cosas no se hacen por las razones correctas. Te digo esto porque, si alguna vez decides irte, me gustaría que pensaras en nosotros. Esa conversación me dejó en un estado de confusión y reflexión. ¿Debería realmente tomar en cuenta su oferta? Después de todo, nunca había pensado en hacer algo por mi cuenta. Mi lugar estaba en Syntec, al menos eso pensaba, pero algo en sus palabras me hizo pensar que tal vez mi verdadero potencial no estaba siendo aprovechado. Eric continuó hablando de otras cosas, pero mi mente no podía dejar de dar vueltas sobre lo que acababa de escuchar. No podía ser que mi valor fuera tan obvio para alguien fuera de la empresa, pero tan invisible para los que tomaban las decisiones dentro de Syntec. Y si pudiera construir algo propio, algo que realmente reflejara mi trabajo, mi esfuerzo y mis ideas. El almuerzo continuó, pero yo ya no estaba escuchando completamente. Mi cabeza daba vueltas con la idea que había imitado Eric. Construir algo propio. Esa semilla, aunque pequeña en ese momento, estaba comenzando a crecer en mi interior, y no sabía cuánto iba a cambiar mi vida después de esa conversación. Después de esa conversación con Eric, algo en mí cambió. No fue un cambio instantáneo, pero la idea empezó a tomar forma en mi mente, aunque aún no tenía todo claro. Algo dentro de mí empezó a cuestionar lo que había estado haciendo durante tanto tiempo. La pregunta que Eric había sembrado, ¿y si pudiera?, comenzó a resonar cada vez más fuerte. No podía ignorar. Durante días me mantuve en silencio, sin compartir mis pensamientos con nadie, ni con mi madre, ni con mis amigos más cercanos, ni siquiera con Ava, mi leal asistente. En cambio, me sumergí en la investigación. Llamémoslo un plan secreto. No quería que nadie supiera lo que estaba planeando hasta estar completamente segura de que podía hacerlo realidad. Por las noches, después de que la oficina se vaciaba y las luces de la ciudad comenzaban a brillar desde mi ventana, me sentaba frente a la computadora y me sumergía en los detalles legales y fiscales. Estaba sola, pero en algún lugar de mi interior, algo se sentía seguro. Comencé con lo básico: estructuras legales, impuestos, licencias comerciales. Estaba aprendiendo todo desde cero, pero me sentía decidida. Leía artículos sobre cómo formar una empresa, analizaba las diferentes formas legales, buscaba información sobre impuestos y regulaciones, subrayaba todo lo que no entendía, y luego me aseguraba de entenderlo. No estaba construyendo un sueño vacío, estaba creando un plan. Una semana después, decidí dar el siguiente paso. Había encontrado a la persona adecuada para ayudarme a dar forma a todo esto. Alan Ridisque, un abogado astuto que había trabajado en el departamento de cumplimiento de Syntec. Alan se había ido hacía 2 años, cansado de la ética selectiva de la alta dirección. Cuando le expliqué mi idea, no dudó ni un segundo. «Quiero que sea a prueba de balas», le dije. «No quiero que haya ni un solo rastro de mi conexión con Syntec». Alan asintió, sabiendo exactamente lo que quería decir. Pasamos las siguientes 2 horas trazando un plan. Alan se encargó de registrar la LLC bajo un nombre discreto, Rivers and Rowe, derivado de mi segundo nombre y el apellido de mi abuela. Un nombre neutro, sin rastros, difícil de rastrear. Luego vinieron los detalles de la cuenta bancaria para el negocio. Sin ostentación, ni siquiera había un logotipo, solo una cuenta, un número y una contraseña que solo yo sabía. Aún no era una empresa, al menos no en el sentido tradicional. Era más un contenedor vacío que iba a llenarse de algo muy pronto. Lo más importante era que todo se mantenía en secreto. No quería que nadie sospechara nada.
No empecé a transferir datos de inmediato ni a hablar de mis ideas con nadie en la oficina. Todo debía ser meticulosamente limpio, legal, sin dejar rastros. Si iba a hacer esto, lo haría de la manera correcta. Y no sabía cuánto tiempo tardaría en ejecutar mi plan, pero sabía que había comenzado un camino irreversible. Sin embargo, no contaba con Ava. Una tarde, mientras estaba de pie frente al servidor del equipo, mirando los registros de exportación como si estuvieran escritos en otro idioma, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi a Ava, cruzada de brazos, observándome fijamente. ¿Realmente estás mirando los registros de respaldo por diversión?, dijo, levantando una ceja. Me sorprendió. Solo estoy haciendo algo de limpieza administrativa, respondí, intentando mantener la calma. Ella no pareció creerme. Esa es la peor mentira que has dicho. No dije nada. Solo sonreí de forma débil y cerré la ventana en la pantalla. Ava no se movió. Se acercó un poco más. Lo que sea que estés haciendo, cuenta conmigo, dijo, firme. A menos que me digas que no lo haga. Hubo una pausa entre nosotros, un momento de silencio. Podría haberla ignorado, haberle pedido que se alejara, pero algo en su expresión me hizo ver que tenía que confiar en ella. Dame 2 horas, me dijo. Lo haré de forma limpia. Esa noche, Ava hizo lo que había prometido. Copió todo lo que había creado en los últimos 18 meses. Informes estratégicos, modelos de riesgo, escenarios de presupuesto, todo lo que había hecho, todo lo que sabía, estaba ahora en ese pequeño USB. No hablamos mucho mientras ella trabajaba, pero cuando terminó me entregó el USB con un simple está limpio, sin metadatos. ¿Estás segura? La miré con gratitud. Gracias, Ava. Ella se detuvo un momento antes de salir de la habitación. Lo que sea que estés construyendo, ya es más fuerte de lo que creen que poseen, me dijo, con una sonrisa decidida. Me quedé en silencio después de que se fue, mirando el USB en mis manos. No era venganza lo que sentía. No era rebelión. Era preparación. Estaba lista para lo que se venía. Y el mundo de Syntec ni siquiera sabía lo que estaba a punto de suceder. El plan que había comenzado a formar en silencio, comenzó a tomar forma con una claridad que nunca había imaginado. Después de semanas de preparación, había llegado el momento. A pesar de las advertencias internas, de los mensajes implícitos y de la constante lucha por ser vista, sabía que el final de mi tiempo en Syntec estaba cerca. No fue una sorpresa, pero fue un golpe de realidad. La confirmación llegó en una fría mañana de otoño. Estaba en mi escritorio, revisando los últimos detalles de la propuesta de Barnas, cuando el correo electrónico llegó. No era un mensaje cualquiera. Era de recursos humanos. Su empleo con Syntec ha sido rescindido con efecto inmediato. Sus credenciales han sido desactivadas. Por favor, no intente acceder a los sistemas de la empresa. Recursos humanos se pondrá en contacto con usted para coordinar su salida. Leí esas palabras una y otra vez, con incredulidad. Mi badge dejó de funcionar en cuanto intenté usarlo para acceder a la carpeta segura de mi escritorio. Al principio pensé que era un error, tal vez una broma cruel. Intenté conectarme a mi Slack, revisé mi correo, todo estaba desaparecido. Todo. En un parpadeo, me quedé completamente fuera. El rastro de mi existencia laboral en Syntec había desaparecido en un segundo. En ese momento, la gravedad de lo que estaba sucediendo me golpeó. No solo me habían despedido, estaban tratando de borrarme. Cada uno de los proyectos en los que había trabajado, todo lo que había construido, estaba siendo aniquilado en tiempo real. El contrato de Barnes, el que había firmado por completo y que había diseñado con tanto cuidado, ahora era solo una línea más en la agenda de otra persona, con mi nombre completamente excluido. No había explicación, no había despedida, no había reconocimiento, solo la fría indiferencia de un correo electrónico, y el hecho de que no solo me estaban sacando, sino que estaban borrando mi legado en la empresa. Ni siquiera me dieron la oportunidad de tomar mis cosas. Mientras me sentaba allí, inmóvil, el teléfono vibró. Era de acaban de cortar, lo acabo de saber, estoy fuera, no voy a quedarme aquí mientras te borran. Su mensaje me dio un rayo de claridad en medio de la confusión. Ava estaba dispuesta a unirse a mi causa, pero la verdadera sorpresa vino después. Vi el bacán de Han reasignado todos tus proyectos a Marcus. Ni siquiera mencionan tu nombre. Escribió. Mi estómago se encogió. La traición era más profunda de lo que pensaba.
Ellos estaban intentando borrar cada huella de mi trabajo. No solo me estaban despidiendo, me estaban eliminando, como si nunca hubiera existido. Toda esa historia que habíamos creado juntos en Syntec, todo lo que había liderado, estaba siendo tomado por otra persona, como si fuera suyo. Sin embargo, había algo en mí que se negó a sucumbir a la derrota. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi oficina, la sensación de la fría indiferencia de Marcus me rodeó. Su rostro, esa falsa sonrisa pulida, era ahora una máscara que no podía sostenerse más. La mentira se había deshecho. No le importaba nada, solo tomar el control de lo que había sido mío. Cuando pasé junto a él, me ofreció una sonrisa forzada, que no era más que un simple acto de rutina. «Espero que todo salga bien», dijo como si fuera una despedida amistosa. Pero sabía que no era nada de eso. Era un espectáculo más. Regresé a mi escritorio por última vez, y fue entonces cuando vi el sobre. Un sobre pequeño de Manila sin etiquetas ni nombres. Lo abrí sin pensarlo mucho. Dentro había un USB y una nota escrita a mano por Ava. «Vas a necesitar esto. Es todo lo que construiste». Un nudo se formó en mi garganta, pero no me dejé llevar. No era hora de llorar. Lo que había perdido ya no tenía importancia. Lo que estaba por venir era lo que verdaderamente importaba. Tomé el USB y lo metí en mi bolso. Lo único que quedaba ahora era el siguiente paso, y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Syntec había dado su golpe, pero yo ya estaba preparado el mío. No se trataba de venganza, no se trataba de gritar por lo que me habían quitado. Se trataba de construir algo más grande, algo que realmente fuera mío. Lo que ellos no sabían era que, aunque me habían borrado de su historia, yo iba a escribir mi propia narrativa. Y esta vez, sería la última palabra. Después de la frialdad de mi despido, después de la borrada de mi legado, y la traición de Syntec, sentí que mi cuerpo pasaba de la confusión a la acción. Sabía que no podía quedarme sentada, lamentándome por lo que ya no tenía. No. Lo que me esperaba era algo completamente nuevo, algo que hasta ese momento solo había soñado en silencio. Rivers and Row no fue una idea de un día para otro, ni mucho menos una fantasía de venganza. Fue el resultado de meses de trabajo en secreto, de reconstruir lo que había perdido con mis propias manos, de tomar todo lo que había aprendido de mis años en Syntec, y con esa experiencia crear algo genuinamente mío. Un lugar donde el valor no se midiera por lo que otros pensaran, sino por lo que realmente aportaba. Una de las primeras cosas que hice, después de que Alan registrara la empresa, fue asegurarme de que todo estuviera en su lugar legalmente. Una LLC, con un nombre que, por sí mismo, no dijera nada sobre mi pasado. Rivers and Row no estaba ligada a mí, no directamente. Era neutral, limpio, sin rastros de Syntec. Un espacio seguro, en el que podría operar sin que me siguieran los fantasmas del pasado. Abrí una cuenta bancaria, discretamente, en una cooperativa local. No me interesaban los grandes bancos ni las complicaciones. Quería mantenerlo simple, pero sólido. Lo que hiciera en los próximos días y meses dependería de esa simplicidad, sin personal, sin grandes inversiones, solo un número de cuenta, una carpeta con los documentos, y una contraseña que solo yo conocía. Las primeras semanas fueron un torbellino de organización, sin la necesidad de jefes que me controlaran, sin políticas internas que me asfixiaran. Pude pensar con claridad. El miedo inicial al vacío se disipó rápidamente, reemplazado por la energía de las infinitas posibilidades. Podía construir desde cero, pero con la ventaja de haber sido testigo de cómo los grandes proyectos se hacían, de cómo los contratos se cerraban, y de lo que funcionaba y lo que no. Sabía que los clientes vendrían, no por la marca, no por el reconocimiento de una empresa grande como Syntec, sino por lo que yo había hecho para ellos. Yo había construido esas relaciones. Yo había hecho que esos proyectos fueran Yo sabía lo que necesitaban, y más importante aún, sabía lo que no necesitaban. Pero no fue hasta que un mensaje de Ava llegó, esa tarde en la que las cosas realmente comenzaron a cambiar. Lo que estás construyendo es más fuerte de lo que creen, me había dicho antes, pero ahora se refería a algo más tangible. Ava, que siempre había estado ahí para mí, me entregó todo lo que había salvado. El archivo con cada uno de mis informes, modelos, planes estratégicos. Nada de lo que había hecho para Syntec estaba perdido. Había copiado todo, con una precisión meticulosa, sin dejar huella. Aquello era lo que necesitaba para hacer de Rivers and Row algo real. El trabajo estaba hecho,
La base estaba sentada. Y aunque el comienzo fue discreto, la respuesta que empecé a recibir fue mucho más que lo que había anticipado. Clientes de toda la industria comenzaron a ponerse en contacto conmigo. Algunos eran conocidos, otros nuevos, pero todos buscaban algo más, algo que no podían obtener de Syntec. Me pedían soluciones, me pedían ideas, me pedían mi visión. No tardé mucho en darme cuenta de algo que ya había intuido. La gente seguía confiando en mí. No era solo el nombre de Syntec lo que les había atraído, sino mi capacidad para hacer que las cosas sucedieran, mi enfoque directo, sin complicaciones, sin juegos políticos. Lo que la empresa había intentado borrar, lo que había sido ignorado, ahora estaba tomando vida propia bajo un nombre diferente, bajo un liderazgo diferente, el mío. A medida que los días pasaban, empecé a ver el poder de mi independencia, los contratos que comenzaban a llegar, los socios que se alineaban con mi visión, las decisiones que tomaba sin esperar la aprobación de nadie. Todo comenzó a encajar como un rompecabezas que había estado esperando ser armado. Rivers & Rowe estaba en sus primeras etapas, pero ya estaba funcionando, y lo que más me sorprendió fue que no lo había hecho sola. Sin la lealtad de Ava, sin su apoyo inquebrantable, sin su capacidad para ver más allá del horizonte, este sueño no habría sido posible. Una tarde, mientras revisaba los documentos y firmaba lo que sería nuestro primer contrato importante, me detuve por un segundo. Pensé en todo lo que había perdido, todo lo que había pasado por alto, todas las oportunidades que se me habían escapado, pero lo me hizo sonreír. Lo que me dio paz fue saber que lo que estaba construyendo ahora era más grande, más valioso, y sobre todo, completamente mío. Rivers & Rowe no era solo una empresa, era la prueba de que incluso después de todo lo que había perdido, podía empezar de nuevo, y hacerlo mejor que antes. El momento que había estado esperando, planeando y anticipando, finalmente llegó. Después de semanas de trabajo en solitario, después de establecer las bases de Rivers & Rowe, estaba lista. La oportunidad que había estado buscando, la que nunca llegué a tener en Syntec, estaba al alcance de mi mano. El contrato con Barnes, el mismo contrato que había trabajado y perfeccionado durante meses, estaba ahora frente a mí, con mi nombre al final de la página, esperándome, para hacer lo que siempre había querido hacer, firmarlo y hacerlo mío. El valor de ese contrato era enorme, $42 millones. Un contrato que en teoría, podía cambiar mi vida y la de la nueva empresa que había creado. Sin embargo, algo en el aire no se sentía del todo bien. Estaba sola en la conferencia. La luz azul de la pantalla iluminaba la habitación oscura, mientras repasaba los términos por última vez. Cada palabra, cada cláusula, había sido cuidadosamente diseñada por mí. La seguridad de los datos, los plazos de entrega, las contingencias, todo había sido mi trabajo. A las 7:34 de la tarde, mi inbox emitió un pequeño ping. Un correo de Eric Barnes. Revisión final realizada. Todo está limpio de nuestro lado. Estamos listos cuando tú lo estés. Mi dedo pasó lentamente sobre el mouse. Estaba a punto de presionar enviar para que todo el acuerdo fuera oficial. Pero en ese segundo, algo me detuvo. Algo dentro de mí, una pequeña voz, me susurró que no era el momento. No aún. Era una sensación extraña, algo que nunca había sentido antes. Algo me decía que si lo enviaba, ya no habría vuelta atrás. No solo estaba firmando un contrato, estaba entregando mi futuro a algo que no estaba completamente bajo mi control. En ese momento todo lo que había construido, toda la confianza que había ganado, pasaba de ser mío, a convertirse en parte de algo mucho más grande, algo que no podía manejar por completo. Mi mente comenzó a jugar con ideas de lo que podría pasar si enviaba ese correo. ¿Realmente quería ser la persona que cerrara este trato y en última instancia se quedara atrás? Sería una victoria para Marcus y Syntec, un golpe definitivo a la empresa que había dejado atrás. Mientras el cursor flotaba sobre la pantalla, se me ocurrió la respuesta. No, esta vez, no sería como antes. No iba a entregarlo todo. No iba a firmar un contrato que solo aseguraba el futuro de otra persona. En el fondo, ya lo sabía, mi independencia estaba a la vuelta de la esquina, y lo único que necesitaba era dar el siguiente paso. No podía quedarme atrapada en una empresa que no me valoraba, ni en un trato que ya no me pertenecía. Fue entonces cuando la puerta se abrió, y Ava entró en la sala, con una expresión que solo una persona que conoce bien a otra puede entender.
No dijo nada, solo se quedó en la puerta, observándome, como si estuviera esperando a que finalmente tomara una decisión. ¿Lo vas a enviar?, preguntó con voz suave pero firme. Miré hacia abajo, al contrato, y luego de nuevo a Ava. No, respondí finalmente, sin titubear. No lo voy a enviar. Ella sintió. No necesitaba decir nada más. Ya lo sabía. Me había apoyado desde el principio, y ahora que lo había decidido, era el momento de actuar, sin mirar atrás, sin arrepentimientos. Tomé una respiración profunda, y con determinación, apagué la computadora. El contrato de Barnes, ese trato que todos esperaban que cerrara, ahora no significaba nada. Ya no lo necesitaba. Mi futuro estaba en otro lugar, uno que era completamente mío, que había construido con mis propias manos, y por primera vez en mucho tiempo sentí una calma profunda, una seguridad que nunca antes había experimentado. La decisión estaba tomada. No iba a ser una pieza más en el juego de otros. No iba a seguir siendo una sombra en la empresa que había dirigido mi vida hasta hoy. Este contrato no sería el que definiera mi futuro. Yo, Nicole Everett, sería la que tomaría las riendas. Lo siguiente era claro, preparar el siguiente paso. A veces, las decisiones más importantes de la vida no se hacen en voz alta, ni con grandes anuncios. A veces, simplemente ocurre en silencio, mientras todo lo que hemos hecho hasta ese momento comienza a tomar forma, sin que nadie nos lo diga en palabras. Esa sensación llegó la mañana siguiente, cuando los correos empezaron a llegar. El primero fue de Claire Hoskins, directora de adquisiciones en Velonic Solutions, una cliente con la que había trabajado durante años. El asunto. Chequeo rápido. Nicole, solo vi la noticia. No conozco toda la historia, pero sé esto. Queremos mover nuestra cuenta a Rivers & Row. La dirección ha tomado la decisión unánime. No estábamos leales a la marca. Estábamos leales a ti. Esas palabras me hicieron detenerme. Mientras leía el mensaje, mi respiración se detuvo por un segundo. En lo más profundo de mi ser, sabía que había tomado la decisión correcta. Ellos no se habían quedado por Syntec, ni por la firma. Se habían quedado por mí. En ese momento, sentí que todo el esfuerzo, todo lo que había hecho, había valido la pena. El siguiente correo fue de Graham Lee, un CTO de una empresa más pequeña, Castir Iron Logistics, que también había trabajado conmigo durante el último trimestre. Estaba en la misma línea que Claire, aunque con un toque más directo. No me sorprende ver quién está detrás de esto. Siempre supimos que la magia no venía de Syntec. Avísanos lo que haga falta para cambiar bajo tu nueva empresa. Un tercer correo llegó minutos después, de Elena Patel, responsable de sistemas en Castir Iron, una mujer con la que siempre había tenido una relación de confianza. Vimos el anuncio de Rivers & Row. No necesitamos juegos de relaciones públicas. Siempre supimos que tú eras la razón por la que nos quedamos, incluso con los recortes de presupuesto y los reacomodos. Pongámonos en marcha. No hubo necesidad de convencerlos. Ya confiaban en mí. La marca ya no importaba. No era sobre la empresa. Era sobre el trabajo que habíamos hecho juntos, sobre lo que había logrado con ellos. No les importaba si estaba trabajando en Syntec o en una nueva empresa. Ellos estaban aquí por mí, por lo que había construido, por lo que sabía hacer. Las palabras de Eric Barnes llegaron poco después. El mensaje estaba breve, directo, como siempre había sido su estilo. Estamos listos para profundizar nuestra asociación. Cuando estés lista para hablar sobre desarrollo de producto, nos gustaría explorar opciones de inversión. Vamos a programar una reunión para la próxima semana. De alguna manera, esa oferta no me sorprendió. Lo que más me sorprendió fue lo fácil que lo hicieron parecer. No hubo negociación larga, no hubo dudas. Ya sabían lo que querían. Ya sabían que aunque me habían dejado ir, todo lo que había hecho seguía siendo un activo invaluable para ellos. Querían estar a mi lado, no por lo que yo representaba dentro de Syntec, sino por lo que podría hacer por ellos, ahora que estaba al mando de mi propia empresa. Mis correos electrónicos comenzaron a llenarse rápidamente. Mensajes de antiguos compañeros de trabajo, de otras empresas, incluso de periodistas que se habían enterado del cambio. Todos querían saber más, querían involucrarse. Para ellos, lo que había pasado en Syntec no era solo un despido, era el comienzo de algo grande. Y mientras los mensajes llegaban, me di cuenta de algo aún más grande. Ya no tenía que pedir nada. Los clientes estaban viniendo a mí. Ellos estaban buscando lo que yo podía ofrecer,
sin esperar nada a cambio, simplemente porque ya sabían que lo que estaba construyendo valía la pena. La revelación fue profunda. Lo que había empezado como un acto de supervivencia, ahora se había convertido en algo mucho más grande. Rivers & Rowe no solo era una empresa que surgió de la traición, era una empresa que ya tenía un impacto, que ya estaba haciendo una diferencia. Y lo mejor de todo eso lo había logrado yo. Mi teléfono sonó. Y era Ava, como siempre, pendiente de los detalles. Nos estamos convirtiendo en la nueva sensación del sector, dijo, con su tono habitual de entusiasmo y confianza. Parece que sí, respondí, sonriendo al teléfono. Había algo reconfortante en saber que, a pesar de todo, ahora era yo quien estaba tomando las decisiones. La gente ya no estaba preguntándose si valía la pena apostar por mí. Ya lo habían hecho. Estaban viniendo a mí porque confiaban en mi capacidad para entregar lo que necesitaban, sin promesas vacías ni gestos políticos. A medida que todo empezaba a tomar forma, comprendí lo que más me importaba. No era el dinero, no era la fama, era la independencia, la libertad de crear, de trabajar para mí misma, de hacer las cosas a mi manera, sin la necesidad de que nadie me validara. La pregunta entonces ya no era si lo había logrado. La pregunta era, ¿cómo podría hacer aún más con todo lo que había comenzado? El viento de la mañana soplaba más fuerte de lo que esperaba, mientras caminaba por las calles de la ciudad, con el sol matutino reflejándose en los rascacielos que conocía tan bien. Sentí que algo en mí había cambiado de manera irreparable. No era el mismo lugar que había conocido durante años. Ya no tenía que preguntarme si valía la pena, porque sabía que lo había logrado. La pregunta ahora era cómo aprovechar lo que había construido y hacerlo aún más grande. Ese día no era como los demás. No estaba pasando por la rutina diaria que alguna vez me había atrapado en Syntec. Ya no tenía que esperar una reunión interminable o justificar mis ideas ante quienes jamás las valoraron. Ahora, yo tomaba las decisiones. Yo marcaba el ritmo. Tenía mi propia empresa, y lo que eso significaba era algo que iba más allá de la firma de un contrato. Mientras me sentaba en la nueva oficina de Rivers & Rowe, miraba el espacio vacío que me rodeaba, sin decoraciones ostentosas. Solo una mesa simple y una ventana con vista a la ciudad que nunca dejaba de moverse. A mi alrededor había la calma de lo que estaba por venir, pero también la emoción de saber que el futuro ya no dependía de nadie más. La tarde se llenó de correos y llamadas, nuevos socios, nuevos clientes que querían unirse al movimiento que estaba construyendo. Cada mensaje, cada conversación, me recordaba que lo que había comenzado en silencio, sin más que una simple idea, ahora era una realidad tangible. Los clientes que había ganado, no solo confiaban en mí, porque yo había sido parte de Syntec, sino porque sabían que podía darles algo más que promesas. Les ofrecía resultados reales, soluciones genuinas, y una visión que no se veía en ningún otro lugar. Mientras revisaba los últimos contratos, una llamada entró. Era Alan Ridgway, el abogado que me había ayudado a poner todo en marcha. Nicole, dijo, con su tono serio, he revisado lo último que me enviaste. Todo está en orden. La empresa está protegida. Tus contratos son sólidos. ¿Estás lista para lo venga? Gracias, Alan, respondí, con una sonrisa apenas contenida. Lo que viene es mucho más grande de lo que pensaba. Después de colgar, una sensación de paz me envolvió. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Lo que había comenzado como una huida de la traición, ahora se había convertido en una verdadera victoria personal. Y en ese momento, supe que todo lo que había pasado no solo me había fortalecido, sino que también me había preparado para este nuevo comienzo. No se trataba solo de demostrarles a los demás lo que podía hacer. Se trataba de demostrarme a mí misma que, a pesar de los tropiezos, a pesar de las promesas rotas y las oportunidades perdidas, había sido capaz de construir algo propio, algo real. La traición de Syntec, el vacío de ser despedida sin razón, ya no tenía el poder sobre mí que alguna vez tuvo. Ahora, todo eso era solo un peldaño más en mi camino hacia el éxito. El fuego de la lucha que había llevado durante años me había forjado. Y ahora ese fuego me impulsaba a avanzar hacia el futuro, que de alguna manera siempre supe que merecía. Mientras me sentaba frente al escritorio, rodeada por los nuevos contratos que ya estaba firmando, sentí una sonrisa cruzando mi rostro. No era una sonrisa de arrogancia, era una sonrisa de aceptación, porque al final del día, ya no dependía de nadie más. Mi éxito, mi futuro, mis logros,
Eran míos. Rivers and Row no era solo una empresa. Era el reflejo de mi viaje, de la resiliencia que me había permitido seguir adelante cuando todo parecía perdido. Era mi legado. Y ahora estaba en mis manos. Solo en mis manos. La puerta de la oficina se abrió y vi a Ava entrar con una gran sonrisa. ¿Estás lista para lo siguiente?, me preguntó como siempre, con esa confianza inquebrantante. Sí, respondí, con una mirada que sabía que decía todo. Estoy lista. Aunque sabía que este era solo el principio, me di cuenta de que finalmente tenía lo que siempre había querido, el control de mi destino. La sensación de estar completamente a cargo de mi futuro. No importaba lo que Syntec pensara o dijera, yo estaba construyendo algo mucho más grande, y era mío. Y por fin, lo sabía con certeza.